Puede tomar su lugar, hermano. Antes de que se siente, salude, dele la bienvenida a quien está a su lado, hermano en la fe. Y los pequeñitos, con mucho orden, tienen su tiempo de clase, ¿verdad? ¿Sí tienen los niños clase? ¿Sí? Ok. Si pueden pasar. Ya terminó de saludar a su hermano, decirle bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dice la palabra de Dios, cuán hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y esta armonía que acabamos de hacer ahorita es todos juntos cantarle. ¿Por qué cantamos a Dios? Pero bueno, eso no es el tema, eso no es lo que voy a tratar hoy. Quiero que me acompañe a la escritura, primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Y en lo que está listo la escritura, hace tiempo me encontré una persona, un amigo, y siempre que ves a una persona después de mucho tiempo haces una pregunta: ¿cómo estás? ¿Verdad? Y siempre uno está preparado para recibir la respuesta. Bien, bien, ahí pasando. Y dice: no, Juan Carlos, estoy mal. Me ha ido re mal. Me ha ido muy mal. Fíjate que me ha pasado esto, me acaban de diagnosticar que mi esposa tiene cáncer y del trabajo, pues ahorita no hay ventas y las ventas han caído y no tengo una entrada fija, entonces ahorita prácticamente estoy en bancarrota. Por eso te digo que no estoy bien, no me ha ido mal. Y a raíz de esto me dice: ruégale a tu Dios, pídele a Dios por mí. Él es cristiano. Pídele a Dios para que, pues, a ti que te escucha. Y claro, uno ya pues, tiene que decirle: ¿cómo que no? Te escucha a ti, pero ya estas cosas. Pero me surgió esa duda. Y muchas veces esta duda ha salido quizás a algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, o quizás en un tiempo muy fuerte nos ha ocurrido esto. Y nos sale esta duda, esta pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? ¿Por qué sufrimos si Dios es tan bueno? Yo le llamaría, o le pondría el título a esta plática: ¿por qué sufrimos si Dios es tan bueno? La escritura en primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oremos. Padre, habla a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Hemos cantado de tus grandezas, hemos alabado tu nombre y creemos que tú eres lo que hemos cantado: un Dios santo, un Dios todopoderoso, el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Pero Padre, ante estas situaciones que a veces llegan a nuestras vidas, ilumínanos, Señor, porque queremos aprender a depender de ti. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para comprender y entender tu palabra en nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué sufrimos si Dios es tan bueno? Uno de los aspectos más importantes, o uno de los aspectos que más trabajo nos cuesta entender como seres humanos frágiles, es el sufrimiento. Nos cuesta mucho trabajo. Toda persona en este mundo estaremos expuestos constantemente a ser rodeados de angustias, de dificultades, de dolores, de problemas que nos van a hacer sufrir. Todos. Quiero hacer notar que seremos todos, sin importar la edad. Porque el adolescente sufre cuando enfrenta sus sentimientos propios de su inestabilidad emocional.
que no es aceptado, sufre cuando no es amado, sufre cuando es rechazado, cuando no es aceptado en un grupo al que quiere pertenecer. Sufre cuando no se siente comprendido. El anciano sufre porque no puede soportar las enfermedades de la edad, el cuerpo desgastado por los años. La persona sufre, el anciano sufre por abandono, la impotencia de ya no poder hacer lo mismo que hacía antes. La esposa sufre porque ha experimentado el maltrato, el rechazo del esposo, la frialdad, lo que sufre el corazón de una mujer. Los padres sufren la rebelión de los hijos. Un niño de primaria, cuando pierde amigos, incluso cuando sufre bullying en la escuela. El esposo que tiene que sacar adelante su familia sin importar el cargo, la familia que tiene que sostener, el trabajo. Cuando en su trabajo lo humillan, lo menosprecian y no le pagan lo justo. El varón también sufre el dolor y el sufrimiento de perder a un ser amado. Hay sufrimiento en el corazón. Incluso el sufrimiento lo pueden vivir hasta un bebé después de haber nacido. A los minutos de haber nacido el bebé tiene frío, tiene hambre. De tal manera, hermanos, que todos sufrimos de distinta manera y en diferentes niveles, pero todos sufrimos. Sin embargo, el problema no es el sufrimiento en sí. El problema no es el sufrimiento, no es que, ay, yo sufro, no, sino el entendimiento que tú y yo tengamos del sufrimiento. Hay una gran diferencia. Esa es la diferencia. El problema que tú y yo entendamos. Por eso yo le pedí al Señor, Señor, abre nuestro entendimiento para entender, perdón la palabra que se repita, pero para entender lo que se va a hablar. Generalmente cuando nos encontramos bajo problemas, circunstancias difíciles, sufrimiento, angustias, adversidades, es común tirar todo. Ay, no, ya no aguanto, ya, suficiente. Y decimos, no entiendo, ¿por qué me pasa esto? No entiendo, ¿por qué me ocurre esta situación? ¿Por qué me pasa lo que estoy viviendo? Y podemos expresar en nuestra mente o decirlo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué? Si estoy buscando a Dios y hablo de los cristianos, ¿por qué si me he acercado a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? Pues precisamente por la falta de entendimiento podemos permanecer en este pensamiento, podemos enfrascarnos ahí y siempre quejándonos, siempre estar, pues sí, yo soy así, ya. Me tocó me tocó la de sufrir, me tocó la de perder. Y es lo que muchas veces sucede y puede cegarse el entendimiento. Incluso puede haber en nuestro corazón algún tipo de resentimiento hacia Dios, hacia las personas, hacia los líderes. Es que no me comprendieron, es que Dios no me entiende, y empezamos a repartir culpas. Y empieza a crecer ese resentimiento, empieza a crecer esa culpabilidad, esa situación, que nos ahoga. Y puede albergarse en nuestro corazón desánimo. Empieza a llegar, pues ya para qué, ya para qué. Si somos fielmente llamados por las emociones, como ese barco en alta mar, el barco cuando anda bien, vamos, pero cuando vienen las olas, es difícil. Cuando vienen las situaciones y nos voltea, es difícil. En cambio, una persona que entiende
correctamente lo que es el sufrimiento y qué está sucediendo, esa persona tendrá más elementos, más fundamentos sólidos para saber qué hacer cuando el sufrimiento llega. Y en ese tiempo podemos reflexionar en nuestro corazón qué es lo que está pasando. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al sufrimiento? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al sufrimiento? Y para responder la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Será su palabra la que nos dé la respuesta. Pero antes de ello quiero saber, ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Yo aquí tengo unos sinónimos y una definición. ¿Qué es el sufrimiento? Padecer, soportar, tener calamidad, tener aflicción, estar sujetos a las emociones humanas. Efectivamente, el sufrimiento que produce en nuestro ser, en nuestro corazón, es totalmente humano. Cuando usted sufre algo es totalmente humano, no nomás es exclusivo de usted, porque usted fue el elegido para sufrir, no. Nomás usted, no. Todo ser humano. Y el sufrimiento está controlado por nuestras emociones. Y es cuando empezamos a experimentar tristeza. En nuestras emociones experimentamos la tristeza. ¿Qué nos ha pasado a veces? Cuando hay personas que por las mismas emociones se le ven más tristes, se le ven más cabizbajos, incluso hasta lloran, no tienen ánimo, no tienen ganas. Refleja físicamente lo que es cuando está padeciendo un sufrimiento. Escuche, la emoción, esa emoción humana de tristeza que está padeciendo, perdón, digo, cuando experimentamos la tristeza, algunos nos brotan hasta las lágrimas, sentimos desánimo. ¿Quién no? ¿Quién no ha pasado eso? Hasta, híjole, por muy hombres, por muy fuertes que seamos, hasta las lágrimas se nos brotan por la situación que estemos padeciendo. Incluso nuestro cuerpo físico reacciona. No nos da hambre, nos afligimos, a uno les da sueño, a otros se les quita el sueño, y hay diferentes reacciones en el cuerpo cuando viene esa necesidad o esa situación. Y muchas son las expresiones que podemos experimentar, que en sí mismas no son pecaminosas, que el hecho de que estés triste, el hecho de que estés enfermo, de que estés cabizbajo, el hecho de que llores, el hecho de que no es que sea pecado, porque muchos, es que si lloro es que si me ven triste, es que si me ven, cuando me pregunta el hermano, ¿cómo estás? Si digo mal, pues no, que andas en pecado, no. Es normal que nos sintamos así, porque somos de carne, estamos en este cuerpo y todavía estamos aquí y sufrimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque esas emociones Dios las puso. Esas emociones Dios las puso con el propósito de expresarte. Así como ahorita cantamos y santo y nos gozamos y en tiempo de danza, los que pueden danzar, danzan, yo ya no. Danzar y cantar y aplaudir, y pues también cuando levantamos las manos, esas expresiones Dios las puso. Porque no somos unos robots, somos personas, somos humanos que Dios nos creó con esas emociones. Y qué bueno, porque a través de ellas nosotros podemos expresarnos hacia Él. Sin embargo, esas emociones tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque, estoy pasando por una situación muy difícil, pero si yo me agarro a llorar todo el día, llorar, sí, es bueno desahogarse. Es bueno desahogarse. Si hemos perdido un ser humano, hay que llorarle. ¿Por qué? Porque pues, es un ser querido, lo queríamos, lo amábamos, lo perdimos, se fue. Lo extrañaremos, lloramos, sufrimos su pérdida. Pero no vamos a estar toda la vida llorando. Lo recordaremos, sí, pero no vamos a estar toda la vida sufriendo y llorando.
Escuche, esas emociones tienen que estar en armonía con las promesas de Dios escritas en su palabra. Si tú y yo somos cristianos. Cualquiera diría, yo no soy cristiano, no entiendo esto. Pero si tú y yo somos cristianos, tenemos que alinearnos en base a la palabra para que nuestras emociones estén controladas. Existen versículos que van a establecer verdades acerca del sufrimiento, y ahorita los vamos a ver más adelante, ¿sí? Que vamos a considerar por qué Dios lo dice. Entender que son los pensamientos que Dios quiere, son los pensamientos que Dios dijo, no lo que nosotros decimos en base a su palabra. No lo vamos a poder evitar, el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de nuestras vidas, como ya lo mencioné al principio. No lo vamos a poder evitar. Forma parte de nuestra caminar mientras tengamos aliento de vida. Y será tanto para el justo como para el injusto. Será para el que es cristiano como para el que no lo es. Nadie está exento de sufrir. No hay consentidos del Señor. A Él no lo tocan, a Él no le pasa nada. A veces, y los ricos, hermano, ellos no sufren. A veces son los que sufren más, pero se esconden en otras cosas. Usted ve la gente de farándula, los futbolistas, los que tienen mucho dinero y todo eso, ¿cómo es su vida? Aparente todo es alegría. Ahí lo que manifiestan en su corazón, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Banalidad. Así es que los ricos también sufren, los ricos también lloran. Y no estoy promocionando novelas. Nadie está exento de sufrir, no hay consentidos del Señor. En la Biblia se registra todos los hombres de Dios, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes que pisaron esa tierra, que caminaron con Jesús, que caminaron con Dios, perdón, como ellos también sufrieron. Cheque en la escritura, todos los hombres, que me quiera mencionar, todos pasaron sufrimiento. Sin embargo, bueno, todos sufrieron, pero desde Adán hasta la fecha, incluso Jesucristo, Él mismo sufrió. Como hijo de Dios padeció. A veces hay gente que no cree en Dios y dice, ¿cómo es posible que Jesús haya padecido? Él era tan bueno. Y no creen, soy ateo, y no creen en Dios. Pero dicen, ¿y cómo es posible que haya padecido, cómo haya sufrido? Entonces, ¿sí le crees? Para nuestro asombro, la palabra de Dios nos dice que Jesús padeció, sufrió, varón de dolores, sufrió, experimentó quebranto, experimentó el padecimiento que, dicho sea de paso, es incomparable el padecimiento que cualquier ser humano sufrió, ha sufrido o sufrirá después. Nadie como nuestro Señor Jesucristo, nadie como Él, nadie ha sufrido más que Jesús. Recordemos esa noche que pasó en el huerto de Getsemaní, que traducido de Getsemaní es lugar de prensa, lugar donde te aprieta. ¿Ustedes lo han apretado? ¿Lo han apretado? ¿Cómo se siente? Todo estrujado, toda la opresión, todo el problema, toda la situación. Así, peor se sentía nuestro Señor Jesucristo en ese lugar, en esa noche en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando Jesucristo. Jesús oraba al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, porque sentía la opresión, estaba sufriendo. ¿Y por qué estaba sufriendo? Por ti y por mí. Si de ti depende, si hay algo, si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad, Padre. ¿Por qué dijo Jesús esta oración? Dice la palabra que Jesús estaba experimentando angustia y su alma estaba angustiada. En Isaías 58, capítulo 58:3, perdón, 58:3.
Porque dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Sí? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. La opresión, ahí creo que noté mal es 53.3, discúlpame. Sí. Discúlpame, sí. Si lo puedes, si no. Sí, ese 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Sufrió? Experimentado en quebranto. Cuando Dios nos quebranta, hermanos, ay, y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado. ¿Cuántos han sido menospreciados? Y no lo estimamos. Lo experimentó Jesús. Experimentado muchas veces de tal manera que Jesús tomó experiencia en el padecimiento y en el sufrimiento. Ahora sí, como dicen, a veces le decimos al Señor, Señor, si tú supieras cómo estoy sufriendo. Él experimentó como hombre, experimentó el sufrimiento, experimentó el desprecio, experimentó el dolor físico y más que muchos de nosotros. Encontramos estas verdades que todos sin excepción vamos a sufrir mientras vivamos. Nos va a tocar. Veamos unas bases bíblicas respecto al sufrimiento. Estas verdades echan por tierra las falsas doctrinas de que no vamos a sufrir. Usted ha oído, oh, padre de sufrir, hermano, ya no va a sufrir usted. Eso es falso. Eso es falso. Tan solo el nombrecito, pare de sufrir. Y muchas otras doctrinas. Pero yo quiero, no quiero, hermano, que digas, órale, ya todos van a sufrir, váyanse a su casa. No, quiero que entendamos cómo salir adelante de estas situaciones. ¿Sí? Job capítulo 5, versículo 7. Job, aquí el autor de Job escribe con inspiración del Espíritu Santo y dice una verdad que todos los seres humanos hacemos cuando estamos en aflicción. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así como las chispas, así como se levantan, así sale el hombre, así nace el hombre para la aflicción. Cuando dice hombre, es el género humano. Nacimos para la aflicción, pero no quedamos ahí. ¿Qué no se supone que venimos a este mundo para ser felices? Contundentemente, nosotros hemos nacido, en base a la palabra, lo que estamos leyendo, para la aflicción, y esa es la verdad. Puedo decir, entonces, ¿todos vamos a sufrir? Pero no siempre vamos a estar sufriendo. Los ricos, aunque tengan dinero, que decimos, los que tienen posiciones, los que tienen mucho dinero, porque pues sí, que sufran los pobres, que sufran los que no tienen, los que tienen carencias, los que tienen necesidades. Pero los ricos, ellos tienen todo solucionado. No, hermanos, tienen los mismos problemas del alma. Tienen los mismos problemas del alma que cualquiera de nosotros puede llegar a tener. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 12, habla un poquito, dice, aquel que es rico, dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Les digo, los ricos también lloran. Hay sufrimiento también de los ricos. Como cristianos necesitamos comprender y entender que el simple hecho de vivir en este mundo nos va a traer aflicción. Un bebé cuando nace ya está en aflicción. ¡Ay! Empieza a llorar, vine a este mundo con la carencia, con la crisis, con lo que pasa, con la inseguridad.
¿Qué es de nuestros hijos? Todos nacemos llorando. Y cuando morimos, nos lloran. Salmo 34, 19. Y aquí veremos una gran verdad, una gran promesa. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Y si la dejamos ahí, parece que todo se acabó, que ahí quedó. Ay, no, pobrecito de mí, muchas son las aflicciones. Pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas aflicciones, sí, pero de todas ellas, esta es una verdad, sí, cierto. Muchas son las aflicciones del justo, es verdad, lo dice la palabra. Pero también dice: de todas ellas le librará Jehová. Esta es una palabra de refrigerio, es una palabra que me está alentando, que de todas las situaciones, de todas las adversidades, de todas las luchas, de todo el sufrimiento, me librará Jehová. Entonces no se nos acaba el mundo, no se queda todo ahí. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué lo permite? Aquí lo vamos encontrando. Pero sin lugar a dudas, cuando estamos experimentando tiempo de paz, porque hemos disfrutado también tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de bonanza. ¿Hemos disfrutado esos tiempos? ¿O estamos disfrutando esos tiempos? Qué bueno. Pero cuando vienen las luchas, es cuando doy paso atrás. Vamos a pensarlo de una manera sencilla. ¿Dónde vivimos? No me diga la colonia. ¿Dónde vivimos? ¿En el cielo o en la tierra? A menos que haya por aquí un ángel que nos visite, entonces sí vive en el cielo. Pero pues, la mayoría de aquí vivimos en la tierra. Amén. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Todos somos terrenales o terrestres, ¿verdad? Si vivimos en la tierra, somos terrenales. ¿A qué estamos sujetos? A lo terrenal. Si estamos en la tierra, estamos sujetos a las circunstancias terrenales propias de la vida que vivimos. Y nadie va a poder cambiar eso. Por más que confieses, por más que digas, por más que declares, la Biblia no se puede contradecir. No se puede. No podemos ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. La Biblia no puede negar esta verdad que acabamos de leer. Y nos dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Ya hay menos justos? ¿Cuántos justos hay aquí? Ya van aumentando. Por lo tanto, vamos a estar expuestos a las enfermedades, a todo tipo de aflicciones, de circunstancias, desde una simple gripe, cuando pasó lo del COVID, una caída, una deficiencia renal presente, un problema de hígado, un problema en los pulmones, o algo tan grave como el cáncer, hasta enfermedades raras, extrañas, que ni siquiera los médicos saben qué es. ¿Y a los cristianos les puede pasar? Sí, sí. Y no me estoy cobijando, no me estoy excusando por la enfermedad que estoy pasando, porque esto sí me llevó a que Dios compartiera esto en estos momentos de aflicción. De todas maneras que vamos nosotros a estar expuestos a estas cosas. Todos estamos expuestos a perder cosas, a perder casas, a cerrar negocios. Me corrieron del trabajo, cerré el negocio, no funcionó. Que con tantas expectativas yo invertí en este negocio y pensamos que iba a hacer esto, iba a hacer aquello y ya no se pudo.
Ese trabajo donde había entrado y resulta que hubo recorte y adiós. Todos estamos expuestos a muchas cosas de ese tipo, a que nos asalten, a que nos dañen. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo perverso. Si Dios permitió todo esto, estas situaciones que quizás estés pasando, es con un propósito. Y yo no tengo problema con eso. Ese debe ser nuestro sentir. Ese debe ser nuestro decir. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con lo que estoy pasando, con lo que me está pasando. Hay algo que Dios, hay algo atrás que Dios quiere tratar con tu vida en esta situación. Hay algo que Dios quiere tratar en tu corazón. Hay algo que Dios quiere tratar contigo, con nosotros. De tal manera que estamos expuestos a accidentes, a caernos, a fracturarnos, a que te choquen el carro, a que nos pasen tragedias. Estamos expuestos porque estamos en este mundo. Todo porque nos encontramos en un mundo caído y corrompido por el mal. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, 16? Aquí está la sentencia que Dios da cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y viene la sentencia de parte de Dios. Y chequen por favor y cuenten cuántas veces habla de dolor este pasaje. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Siguiente. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta es la sentencia que viene de parte de Dios. No la estoy inventando. No es para, pues, ay, sí, pues sí, es que estoy sufriendo y vamos a sacar unos versículos ahí. No, es lo que Dios dice, ¿sí? Es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice en su palabra. Hasta para comer, espinos y cardos te producirá la tierra, ¿sí? Y comerás plantas del campo. Versículo que sigue: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Para comer. ¿A quién les gusta comer? A todos, ¿verdad? Qué rico es comer. Pero nos va a costar comer. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Para qué? Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y en polvo volverás. O sea, aquí viene la sentencia de parte de Dios. Lo que va a ser nuestra vida. Vamos a ver dolor. Va a haber dolor. Hasta para comer. Hay quienes a veces, ay, ¿verdad? Dios había dado sentencia a la humanidad del sufrimiento, y esta es una verdad. En el Salmo 34, 19, comparamos un poquito este salmo, bueno, o checamos con la raíz, viendo este salmo, Salmo 34, 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las recibirá Jehová. Ya lo vimos ahorita, este salmo, ya lo habíamos visto anteriormente. Es que lo voy a poner aquí la cita. Y a la luz de esto, dice que seremos expuestos día a día, día tras día, cada uno de ellos, cada uno de los momentos. Hay una gran verdad, pero también hay una gran promesa: que todas esas aflicciones nos librará el Señor. Esa es la palabra de Dios, y la palabra del Señor tiene validez. A veces como que devaluamos lo de palabra, ¿verdad? ¿Quién me presta dinero? Nomás, préstame dinero, órale. Te doy mi palabra que te lo regreso tal día. Y a veces desvalorizamos nuestra palabra porque no cumplimos. Te lo pago el lunes, préstame 1,000 pesos, te los pago mañana. Y luego mañana me andas buscando y no me encuentras. Ay, escóndete, tengo que pagarle. Y luego me andan cobrando a la semana y ay, hasta nos enojamos porque nos cobran. Cuando damos nuestra palabra es porque vamos a cumplir,
Me prestas 1,000 pesos o X, ¿verdad? Cumplimos, pero se desvaloriza la palabra. Pero cuando es la palabra de Dios, la palabra se cumple. La palabra es verdad y la palabra de Dios vale. Tiene validez hasta el día de hoy. La palabra de Dios tiene validez y así lo establece. Yo lo creo. De todas ellas, de todas las aflicciones, dice la palabra, Salmo 34:19, seremos librados. Pero vemos el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan capítulo 16 versículo 33? Estas palabras que tiene Jesús, chequenlas con las de Salmo 34:19. Dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está hablando que tendremos aflicción. Jesucristo mismo dice, va a haber problemas, va a haber sufrimiento, va a haber aflicción. Pero no quedamos ahí como Salmo 34:19. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La diferencia es ahora quién lo dice. La diferencia es ahora quién lo dice. Lo dice el salmista, pero ahora lo dice Jesús. Quien ahora dice las palabras es el mismo verbo hecho carne. Es la misma autoridad de la palabra. Y que dice, mi autoridad es Jesús, Hijo de Dios. Mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Pero escuche, no nos vamos a quedar con eso. Pues ya vamos a sufrir. Vamos a estar en aflicción siempre. Todo el mundo va a sufrir, todo el mundo a llorar, todo el mundo a padecer. No nos vamos a quedar con eso. Nuestro enfoque será en poner toda nuestra atención en la promesa más grande que tenemos. ¿Qué es más importante? ¿La aflicción o la promesa? ¿Qué es más importante? ¿La aflicción o la promesa? Lo cambio. ¿Qué es más importante? ¿Jesús o la aflicción? Indudablemente que nuestro Señor Jesús. Jesús es más grande y lo más importante que promesa que tenemos. Si en verdad confiamos en Él, si en verdad creemos en Él, ¿qué me dice esta promesa? Él venció al mundo, al pecado. Él venció la muerte y venció la dificultad. Meditemos en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra reacción o cuál será nuestra reacción cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando sufrimos? Si la respuesta que tú has dado cuando viene la tormenta no ha sido la mejor, ¿cuál ha sido la respuesta? Si tu respuesta que has dado cuando esa tormenta viene no ha sido la mejor, hoy es el tiempo en que tú reconsideres delante de Dios, no de mí, delante de Dios, y digas, Señor, creo que le he estado regando. Ahora entiendo, como dijo Job, ahora mis ojos te ven y no lo puedo ocultar. Ese fue mi sentir al empezar a orar. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias que no entendemos? ¿Cómo reaccionamos? Generalmente las personas que pasan por esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me chocaron? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no gano lo suficiente? Por más que me esfuerzo, por más que estudié, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi padre? ¿Por qué esta enfermedad? No sé si le ha tocado estar en un entierro, un velorio, y cuando se pierde un ser humano, un ser querido, perdón. Y a veces hay quienes, llévame a mí, Señor, ¿por qué a él? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite que sufra? Escucha, hermano, un cristiano que tiene la mente de Cristo
y que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, va a entender la palabra de Dios. No solo le va a hacerlo vivir, sino va a entender lo que es la palabra de Dios. No solamente, ya, aguanta, sino el propósito que hay. Es importante tener el entendimiento. Vemos a Pablo, el apóstol Pablo. Él decía: Señor, te suplico que los ojos de mi entendimiento sean abiertos para poder entender las cosas que son espirituales. Era el clamor del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado así? Decirle: Señor, quiero tener la mente que tú tienes. Quiero ver con los ojos que tú tienes y poder comprender lo que sucede a mi alrededor de manera espiritual. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos se han desanimado? Los que tenemos años en el Evangelio hemos visto cómo muchos han tirado la toalla. Familias completas que estaban gozando, participaban, eran líderes, estaban al frente y se desanimaron cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las luchas. Volvieron atrás y ya no quisieron seguir adelante. ¿Cuántos conocemos? Y da tristeza, no para exhibirlo, sino da tristeza porque eran unas personas que van a Dios, pero vinieron las pruebas, vinieron las luchas, vinieron las aflicciones, vino el sufrimiento y no quisieron seguir en pos del Señor Jesús. Entender. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todas las cosas están sujetas a un Dios soberano. Que todas las cosas están sujetas a un Dios que es soberano. Y si yo lo sé, debemos de entender que todo lo tiene con un propósito. Todo lo hace con un propósito. El que tiene entendimiento de la palabra sabrá descansar en que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Dios que todo lo sabe. Así es que no le preguntemos a Dios: si tú supieras, Señor. No, Dios todo lo sabe. Y que nada para Él es desconocido. Ese sufrimiento que estás pasando, esa situación de adversidad que estás atravesando, Dios la sabe. Dios la conoce. Y mejor que tú y mejor que yo. Aun cuando te pegaste en el dedo chiquito, en el dedo del pie chiquito, ¡ay! Hasta esa situación. Porque hay quienes se ponen a reprender ¿verdad? Y salen hasta cosas. Cuando se da uno ese golpe, en ese: ¡ay! ¿Por qué andaba descalzo? ¿Dónde están las mugres, chanclas y aquello, el otro? ¿Verdad? Ante situaciones y dificultades. Y es un dedo chiquito. Ahora imagínense una situación. Dios conoce todo a detalle. Todo a detalle. Sí, yo entiendo lo que dice la palabra. Por lo tanto, hermano, descansa. Descansa cuando Él está haciendo las cosas. Ya que si Dios es todo sabio, si Dios es todo sabio, Dios es todo sabio, yo sabré, si Dios es todo sabio, yo sabré que Dios utilizará todos los medios para llevar todas las cosas con sus mejores propósitos, no nomás por cumplir. Si atravesamos una situación, Dios nos sacará adelante con sus mejores propósitos para que nosotros salgamos. ¿Sí? Tenemos que pasar esa situación. El que tiene entendimiento sabrá que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que son los de Él. Que mis caminos no son mis caminos, son los caminos del Señor. Que son más altos y que son mejores. Dígalo, hermano, con convicción en su corazón. Créalo con convicción en su corazón. Dígalo, confiéselo y créalo, porque es la palabra de Dios. Me puedo dar cuenta con estas declaraciones que mi perspectiva del sufrimiento es muy diferente a como Dios lo ve.
Y es cuando entendemos, Dios está viendo esta cosa. ¿Cómo vemos una montaña? Si ustedes ahorita que se ven muy claritas las montañas, todo derecho, parece que caminamos y ahorita llego en 2 horas, ¿verdad? Todo parejito. Pero cuando vamos llegando, en Pichipote, otro de abajo, sube, baja, hoyos, barrancas, etcétera, etcétera. No se ve tan bonito como lo vemos de aquí, ¿verdad? Y a veces queremos verlo así, ay, qué padre, vámonos caminando por el... Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los hoyos, cuando vienen los barrancos, vienen subidas, vienen bajadas, vienen brincos, vienen saltos, vienen barrancos, viene todo eso, es cuando, caray, no se ve tan fácil. Y así es la vida. Así son ante las pruebas, así son ante las luchas. Dista demasiado en las alturas, yo abajo, él arriba. Hace 15 días nos compartía Rosy de llegar a las alturas de Dios. Yo tengo que subir a donde Él está, no bajar a Dios. Señor, mira mis problemas, mira mis angustias, mira, no. Señor, ayúdame a entender por lo que estoy pasando. Ayúdame a comprender la situación, la dificultad, por las circunstancias. Ayúdame a entender. No queramos bajar a Dios, hay que subir a Dios. No bajar a Dios a nuestro nivel. Yo tengo que aprender a subir esto. De tal manera, cuando vengan las cosas difíciles, decirle: alma mía, ¿cómo le vamos a decir a nuestra alma? Que fue Dios que lo permitió. ¿Cómo le voy a decir a mi alma: acabas de perder a un familiar? ¿Cómo le voy a decir a mi alma que tengo una enfermedad terminal? ¿Cómo le voy a decir a mi alma que me corrieron del trabajo? ¿Cómo voy a decirle? Pero fue Dios el que lo permitió. Y si lo permitió es con un propósito. Job capítulo 1 versículo 20. Y vamos a ver este pasaje con este hombre. ¿Por qué? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y chequen este versículo. Después de que Job hubo perdido todo, dice estas palabras: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque le echamos la culpa a Dios. Porque es bien fácil: es que el Señor, desde que estoy yendo a la iglesia me pasa esto. Desde que empecé a ir a la iglesia, desde que estoy buscando más a Dios, me pasan las circunstancias, me pasó este problema, me pasó esta situación. Desde que estoy yendo a la iglesia. En esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un hombre, ¿y quién lo dice? Un hombre que había perdido todos sus hijos. Perdió todos sus hijos. Sin embargo, Job no pensó: ¿por qué Dios permite esto? Job no pensó en eso. Perdió hijos, bienes, dinero. Se quedó sin nada, sin salud se quedó, porque le dio sarna. ¿Usted ha visto los perritos cuando les dan sarna? ¿Cómo están? Ay, hermano, le dio eso a Job. ¿Qué le dijo su esposa? Reniega de Dios. Reniega de Dios. Mira cómo estás, mira lo que pasaron. Pero Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque era un hombre que buscaba a Dios, un hombre que clamaba y que buscaba a Dios, aún en ese sentimiento. Yo creo que después de Jesucristo es el hombre que más ha sufrido, Job. Quizás nosotros no hemos perdido todo como lo hizo Job. Quizás no estamos en ese nivel. ¿Tienes dónde dormir? ¿Tienes dónde comer? ¿Tienes que esté contigo? ¿Limitado? Sí.
Pero Job entendía, en medio de su aflicción y sufrimiento, entendió esto, que no era Dios, sino que Dios traía algo para él. ¿Qué propósito tenía Dios para él? Dios lo había permitido por su amor, por su soberanía, por su sabiduría, porque conocía al Dios. Job conocía al Dios de la creación. Cuando nosotros conocemos a Dios, son las cosas diferentes. Yo le digo, conoce a Dios. Es importante que conozcamos esos atributos de Dios. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿Por qué Dios es soberano? Y los demás atributos, pero cuando lo conocemos en esa magnitud, estas cosas vienen y nos da la fortaleza en lugar de desechar y tirar la toalla. Dios lo había permitido por su amor, por su soberanía. Job sabía que los atributos de Dios que le acabo de mencionar eran más grandes que cualquier otra cosa. Y Job lo entendió y dijo: si Dios hizo esto, lo hizo con un propósito, y sea cual sea el propósito, aunque no lo entiendo, yo lo acepto. Yo lo acepto. ¿Cuántos podemos decir yo lo acepto? Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Después de mencionar todas las cosas y situaciones, cuesta trabajo aceptarlo, que viene de parte de Dios. Estas palabras, yo acepto, no pueden venir de cualquier corazón ligero. Esas palabras no pueden venir de cualquier corazón ligero. Estas palabras vienen de un hombre que conoce a Dios. Ante estas situaciones, ante estas adversidades, ante todo esto que le pasó a Job, esas palabras vienen de él, de un hombre que conoce, que ama, que entiende a Dios, que tiene sus ojos espirituales. Abiertos. El que una persona pueda decir: yo conozco a Dios, acepto su voluntad, acepto su soberanía, indudablemente todos van a venir con un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Yo me pregunto, ¿tu corazón es así? Cada quien en lo íntimo conteste, ¿tu corazón es así? ¿Tu corazón es como Job? ¿Tu corazón es así? A tal nivel que las circunstancias que estás viviendo estás saliendo delante de la mano de Dios. ¿Cuántos podemos ante las dificultades, hermanos? Yo entiendo y entiendo, yo lo he vivido. Ante unas situaciones muy difíciles cuesta trabajo levantar las manos y decir: santo, santo. Cuesta trabajo, cuesta trabajo, cuesta trabajo. No es fácil, hermanos. No es fácil levantar las manos. Pesan las manos ante las dificultades, ante las pruebas, ante el sufrimiento. Cuesta trabajo. Pero si yo amo a Dios, si yo le entregué mi vida, y le he cantado muchas veces: te amo, Señor, te amo. No importa que tenga poco, no importa que viva o en una buena colonia, en una buena casa, no importa que tenga un buen trabajo o un trabajo injusto. No importa lo poco que tengo. Lo que tengo lo voy a disfrutar y lo recibo con acción de gracias, Señor. Esto es lo poco que tengo. Nomás tengo esto, Señor, pero con acción de gracia lo recibo y lo disfruto.
Quisiera tener más, sí, todos quisiéramos tener más. Pero lo que tú tienes, disfrútalo. Tienes salud, disfruta tu salud. Tienes dinero, disfruta tu dinero. Poco, mucho. Tienes pan en tu mesa, disfruta ese pan. Pero disfruta, disfruta. No es fácil perderlo todo. No es fácil. No es fácil para quien está sufriendo. No es fácil expresar gratitud. No es fácil levantar las manos. No es fácil gritar y cantar gloria a Dios. Sin lugar a dudas no lo fue para Job. Como tampoco puede ser para ti y para mí. Cuando atravesamos por el valle de lágrimas, el dolor y el sufrimiento llevado a un nivel que no es fácil. No es fácil, hermanos. ¿Cómo le dices a tu alma que has perdido todo? ¿Cómo le dices a tu alma? ¿Alguien aquí ha perdido todo? ¿Alguien aquí ha perdido todo? Que se haya quedado sin nada. ¿Cómo le dices a tu alma? No es fácil. Tenemos que aprender que después de la tormenta viene la paz. ¿Usted ha estado en un lugar donde la tormenta? Me ha tocado manejar que no se ve nada y mejor parar, porque el agua no te deja ver, aunque traigas los limpiabrisas y todo bien, no puedes ver más allá, no se puede ver más allá. Lugares donde vas manejando, no ves nada, pero después de la tormenta siempre viene la calma. Y así es como nosotros debemos de entender que después de la aflicción, después de ese momento de dificultad, de ese momento de sufrimiento, viene la paz. Viene la paz. Tú y yo debemos aprender a esperar a que pase el tiempo de sufrimiento. Tenemos que pasar el tiempo de sufrimiento junto a Él. Tenemos que esperar. Como la tormenta, esperar a que pase. Aprendamos a esperar a que pase la tormenta al lado del Señor. ¿Por qué razón sufrimos? ¿Por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? Salmo 7:9. Porque la última partecita es ahí. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. De tal manera que la palabra de Dios dice, Él es el quien prueba la mente, pero también prueba el corazón. ¿Y cómo lo va a probar si no es a través de los elementos de nuestra humanidad? Por lo tanto, Dios nos contesta, ¿quién nos hace llevar al sufrimiento para probar nuestro corazón? ¿Quién? Sino Él. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón delante de Dios? Dios se basa en las situaciones que permite nuestra vida. En la escuela secular, cuando estábamos estudiando para pasar de año, ¿qué necesitábamos? ¿Mocharnos con el maestro? ¿Sobornar al maestro? No digan amén, no me digan amén porque entonces está mal. ¿Qué necesitamos? Pasar la prueba. Pasar la prueba. Pasar la prueba, pasar el examen. ¿Sí? Tenemos que, porque viene desde la escuela, desde la primaria, ¿verdad? Creo que desde el kinder ya presentamos los exámenes. No eran tan rigoristas. Pero sí teníamos que pasar un examen, teníamos que pasarla. Y así es cuando Dios nos hace que pasemos la prueba. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar. Usted ya sabe leer y escribir. ¿Por qué? Porque lo aprendió y para ello tuvo que estudiar. ¿Sí? Después las fórmulas de matemáticas, las fórmulas de química, las fórmulas de... Y empezó usted a superarse. ¿Por qué? Porque estuvo estudiando. Porque pasó la prueba, porque pasó. Y así es en el camino del Señor. Tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar la prueba. Y es momento de gozarnos porque Dios está trabajando con nosotros. Si no nos pasa nada, si andamos así como si nada, preocupémonos porque Dios no está haciendo nada con nosotros. ¿Y por qué Dios no hace nada? Porque nosotros no nos ponemos de manos de Él. ¿Cómo anda la gente afuera? No, yo me compadre como si nada. Que tiene sus problemas y todo, como si nada.
Pero cuando uno empezó a caminar con el Señor, empezaron las pruebas, porque Dios nos puso la primera prueba. ¿Sí? A ver, examen, hoja, como dicen, como lo hacen en la escuela. A ver, saquen todos una hoja en blanco, pónganle su nombre. Y ¿cómo nos poníamos, verdad? Y ya nos poníamos a temblar y el examen. Y así nuestro Señor. A ver, saca hoja en blanco, ponle tu nombre, ya lo tenemos. Ahí viene la prueba. Ahí viene la prueba. ¿Sí? Es que no estudié, Señor. Esta es una confianza, una convicción de parte de Dios para conmigo que me hace mantenerme en paz. No me aflijo, no me voy a la ansiedad. Es lo que debe ser. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 2? Y quiero, quizás ya lo hemos leído este versículo, pero quiero que pongan atención. Este versículo, haga de cuenta que nunca lo ha leído. Haga de cuenta que nunca lo ha leído. Y esta es la primera vez que lo va a leer. ¿Sí? Haga de cuenta que es la primera vez que va a leer este versículo. ¡Wow! ¡Oh, un tesoro! Para que a veces como que leemos la palabra, sí, el Señor es mi pastor, no me faltará. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ya lo leemos y como que no penetramos en la palabra. Haga de cuenta que es la primera vez que está leyendo y esta palabra viene en su corazón. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, tened alegría. A ver, todos alegres. Sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? En diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando venga la prueba, ¿qué hay que tener? ¿Qué hay que tener, hermanos? Gozo. Gozo. Cuando Santiago utiliza la palabra diversas pruebas, en el original griego significa multicolor. Multicolor. Da la idea de utilizar una gran variedad de colores para pintar un cuadro. Entiéndase, aplicado a las pruebas. Como por ejemplo, el pintor cuando pinta, el pintor que los cuadros, ¿qué utiliza? Una paleta, ¿verdad? Una paleta no de dulce, sino una paleta de donde tiene todas las diferentes pinturas. Y ahí va mezclando los colores y para sacar y pintar un cuadro. ¿Sí? Utiliza esta la paleta con la pintura de tal manera que todas las pruebas, circunstancias difíciles, algunos son como el color beige. Démosle una connotación espiritual, una aplicación espiritual. A veces el pintor usa los colores bajitos, el color beige, el color rosita, los colores de bebés, ¿verdad? Bien bajitos que se usan, ¿verdad? Del bebecito. No le pongas un verde chillante o ¿verdad? No, siempre el amarillito, el rosita, el verdecito y los colores, ¿verdad? Color beige, así bien tranquilos. Son pruebas tranquilas. Son pruebas tranquilas. Pero a veces el pintor usa el rojo intenso, el fuego. ¡Wow! Y a veces así es nuestra vida. Cuando viene en ese fuego, cuando vienes, ay Señor, todo era bien tranquilito, todo era color beige, todo era color rosita, color azulito, pero no, este rojo no me gusta, está muy chillante, A veces tenemos que pasar por esa situación, ¿sí? Pero recuerden que Dios es el mejor pintor, que Él existe, que Dios es el mejor pintor que existe y Él hace los mejores cuadros. Y está haciendo de nosotros el mejor cuadro. Está haciendo de nosotros lo mejor, para que al final el maestro pintor pueda deleitarse con lo que pinta, para que al final Dios se deleite con lo que pinta. Esa prueba por la que estás pasando, esa situación por la que estás pasando, cuando tú la superas, cuando tú pasas de examen, ¿qué pasa? ¿Mande? Ay, pasé, saqué un 10. Y más si llegamos con los papás, ¿verdad? Mira papá, saqué el 10, mira, hasta lo presumimos, ¿verdad? Cuando reprobábamos, ¿no? ¿verdad? Hasta lo ponemos ahí con un imanzote en el refrigerador. 10. Wow. Lo presumimos. Y como padres, mi hijo sacó el 10. Mira, aquí están lo presumimos, sí. Y así es Dios. Dios nos presume. Y está el caso de Job, que Dios lo presumió. ¿Cuántos podemos nosotros presumir? Señor, estás haciendo la obra perfecta en mí y que el Señor se deleite con mi vida. Moldea, Señor, moldéame. Así será cuando vengan las pruebas más fuertes, cuando vengan las pruebas, dificultades.
Vemos los casos, hombres como Dios moldeó el carácter de Moisés. Dios moldeó, les digo, varios hombres. Hizo de un hombre que incluso había matado a un egipcio, hizo al hombre más manso de la tierra. ¿Sí? Ya. Entonces, yo hago esta pregunta. ¿Dios nos escucha? ¿Sí o no? Claro que nos escucha. Si Dios me amara tanto, ¿cómo dices que no? Si Dios me amara tanto, no hubiera permitido jamás que sufriera esto. Si Dios me amara tanto, no hubiera permitido más que pasara por esa situación. Esa es la tendencia del ser humano. ¿Qué dicen las Escrituras? Que por amor Dios nos lleva por sus caminos, y sus caminos son diferentes, y sus caminos son de rectitud, de justicia, y traen quebrantamiento, dolor y sufrimiento. Otra razón que Dios permite que suframos es para que desarrollemos la paciencia. ¿La qué? La paciencia. Quienes se perdieron el taller de paciencia en Misión Carácter los miércoles, estoy muy bueno. ¿Cuántos somos pacientes aquí? Dígalo, hermano, dígalo. ¿Cuántos queremos aprender a ser pacientes? ¿Sabe qué se necesita para ser paciente? ¿Le digo? No le va a gustar. Dios quiere que tú y yo aprendamos a desarrollar paciencia. Sin paciencia no se puede heredar las promesas de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. No pierdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué sigue, por favor? Porque es necesaria la ¿qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? ¿37? Okay, no. Ah, sí. Obtengáis la promesa. Bueno, para que ahí, regrésate por favor a la anterior. ¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Es necesaria? Sí, sí es necesaria. Pero que, habiendo hecho la voluntad de ¿quién? ¿Qué necesitamos? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Ante el sufrimiento, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hacer su voluntad. Él es el que nos abraza, el que nos carga. Él es. ¿Usted recuerda el pasaje ese donde las huellas en la arena? ¿Sí? ¿Lo han visto por ahí? ¿No han visto por ahí? Que va dos huellas en la arena y va él caminando. Va, por decir, voy yo y voy con el Señor Jesús caminando, y en la arena se ven en la playa se ven las huellas. Y qué padre, vamos con el Señor caminando. Pero él se dio cuenta que cuando venían las pruebas, cuando venían las luchas, nomás se veían un par de huellas. Y le reclama al Señor: pero Señor, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las luchas, cuando vinieron las necesidades, cuando vino el sufrimiento, estaba yo solo, veía nomás un par de huellas. ¿Dónde estabas tú? Y le dice el Señor: yo era el que te llevaba cargado. Entonces nunca estaremos solos. Nunca nos va a dejar solos. Y solo quien permanece firme, quien soporta la prueba, quien resiste con paciencia, recibirá la promesa de parte de Dios. En medio de la aflicción, tengamos paciencia. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, tengamos paciencia. ¿Qué es paciencia? Es tener la resistencia, perseverar, aguantar. Paciencia, significado original es aguantar alegremente. Tengo que aguantar, no hay de otra, estoy enojado. ¿Verdad? Aguantar alegremente. Uy, cuesta trabajo. Y en medio de la aflicción cuesta trabajo estar alegre. Aguantar alegremente, de tal forma que usted y yo debemos ser felices y aguantadores. Cuesta trabajo, sí, mucho trabajo. No lo diga por emoción, pero cuando venga la prueba, seremos felices, alegres y aguantadores. Que tengamos una actitud de alegría, que hoy sí pueda reír.
Oye, pues no estás pasando por esta situación. Sí, pero pues no voy a quedarme chillando. Si sufro, si me duele, si le lloro, pero no voy a quedarme ahí. Tengo que salir adelante. Mientras venga la circunstancia difícil, podamos soportar, perseverar, tener resistencia, pero con alegría en nuestro corazón. Aunque nuestro cuerpo refleje tristeza, aunque nuestro cuerpo refleje cansancio, con alegría en el corazón. Señor, yo sé que estás conmigo, yo sé que no me vas a dejar, yo sé que estoy de tu mano, sí, de tu mano. Qué bonito se escucha esto. Qué bonito se escucha eso de gozarse. Ay, hermano, yo lo quisiera ver a usted. Yo quisiera ver a usted, pastor, a usted, hermano, que padeciera lo mismo que estoy padeciendo. Usted ni tiene idea de lo que yo estoy padeciendo. Créame, hermano, he pasado por pruebas, he pasado por luchas, he pasado por situaciones. Muchos la conocen. Y aún así, tomados de la mano del Señor. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, les dije hace rato, cuesta trabajo levantar las manos. Pero nunca, nunca renegar de Dios. Si pudiera contar todas las cosas vividas, pues aquí estaríamos un buen rato. De las pruebas, de las luchas, quien está al frente somos los más expuestos. También los ministros también lloran. También los siervos de Dios también lloran. Y esa no es novela. Los quiero animar a que se anime, a que no decaiga, a que permanezcamos firmes en Dios, a que permanezcamos firmes en Dios ante la lucha y la circunstancia. Anote nomás Proverbios capítulo 15 versículo 13. Ya no alcanzamos a verlo, pero le voy a decir una cosa: ante toda situación Él es el quien nos abraza. Estoy hablando de lo anterior, bueno, ya lo pusieron. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Estemos alegres, el corazón alegre, porque si estamos alegres, sabemos que estamos pasando de año, sabemos que vamos a pasar de año. Él es el quien nos abraza, Él es el quien nos carga, Él es el que está con nosotros en toda situación. Y en toda situación te voy a decir una cosa: que nuestro refugio y fortaleza provengan de Él. Muchos en estas situaciones recurren a otros medios, a un mal consejo, a otras cosas que no son las adecuadas, que no están en la Escritura. Deja voy a que me lean las cartas, deja voy con el consejo del compadre, del amigo. Y a veces no buscamos el mejor consejo, que es la palabra de Dios. Aquí está el mejor consejo para salir adelante. En esos tiempos, hermano, cuando estés que ya no puedes, que ya sientes que las rodillas se te doblan, que ya no puedes levantar las manos, que ya no tienes nada de fuerzas y que ya quieres tirar todo, dobla tu rodilla, clama al Señor. Cuando sientas que no puedes más, y entonces sí, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo, aunque parezca todo lo contrario y te digan todo lo contrario. Dios no te va a dejar solo. Te podrán dejar solo tus amigos, te podrán dejar solo la gente que prometió estar contigo, pero Dios nunca, 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 nunca te va a dejar solo. Siempre va a estar contigo. Recuérdalo siempre. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa que dio nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy, pero está el Espíritu Santo. Él está aquí. Él está aquí. Dios, cuando estemos pasando por ese sufrimiento, nos envía, pero nos envía para ser consolados. Nos da la manera en ese dolor
que estemos consolados. Que estemos consolados. Para que estemos consolados. Encontrar qué bien se siente el abrazo de un amigo. Qué bien se siente una palmada. Es bueno, enriquece. Pero qué bien se siente el consuelo del Espíritu Santo en tu vida. Invito a que cierres tus ojos y ahí en tu lugar reflexiones en esto. Seguramente te ha pasado que has padecido alguna situación. ¿Qué dice la Biblia respecto al sufrimiento? Esas son las respuestas a esa pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno, permite el sufrimiento? Espero que seamos hacedores, no oidores. Que el entendimiento haya sido abierto. Que nuestra fe se fortalezca y recordemos que nunca más estaremos solos. Él está con nosotros. Dijeron su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino con nosotros. Después Él se fue, Jesucristo hombre, pero llegó el Espíritu Santo y es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Ya no es con nosotros, ahora es en nosotros. Ahí con tus ojos cerrados, inclina tu rostro. Y yo quiero que en este momento hacerte esta pregunta. Si tienes aflicción, si tienes problemas, si tienes sufrimiento, entreguemos nuestras cargas a Él. Yo no sé qué situación estás pasando, hermano. Yo no sé qué situación estás pasando, amado, amada. Yo no sé qué situación estás atravesando en este momento, pero Dios la sabe. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad, toda la situación que te aqueja, quizás hasta dolor físico. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Confía en Él. Descansa en Él. Que en base a esta enseñanza tu corazón esté preparado. Señor, esta es nuestra situación. Señor, tú sabes lo que he padecido. Amado, tú sabes lo que he sufrido. Aquí me presento, Señor, con un corazón humillado. Aquí me presento con un corazón dependiente. Aquí me presento delante de ti, Señor, reconociéndote que tú eres soberano, que tú tienes el control de mi vida. Amado, que tú tienes un propósito específico en mi vida a través de la situación que estoy atravesando. Quizás no tengo dinero para pagar mañana una situación económica muy fuerte. Quizás no tengo para mañana darle de comer a mis hijos. No tengo trabajo para mañana. Me han desahuciado por motivos de salud. Me siento cansado, Señor, de buscar tu rostro. Me dijeron estas noticias de una enfermedad. Señor, pero ante todo esto quiero esperar en ti. Yo quiero esperar en ti, Señor. Yo quiero esperar en ti, Padre. Que las cosas no son como yo las veo, sino las cosas sean como tú quieres para mi vida, como tú quieres para mi familia, como tú quieres para la iglesia, Señor. No mis caprichos, sino lo que tú eres. Padre, ve los corazones de mis hermanos aquí presentes, quienes están aquí en este lugar, Padre, que quizás
quizás se han sentido cansados, se han sentido derrotados, se han sentido desfallecer, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, trata con ellos. Que estamos juntos en este caminar ante la necesidad, ante las situaciones adversas, Señor. Venimos delante de ti, confiados en ti, porque sabemos que nos sostienes. Sabemos que nos sostienes, Señor, en este momento difícil. No nos dejarás solos, no nos dejarás solos. Tú estás con nosotros, Señor, consolándonos, dándonos la fuerza, dándonos la sabiduría para salir adelante y no quedarnos ahí, Señor, sino tomando de tus manos, salir, Padre, dando la fortaleza que necesitamos. Nuestro cuerpo físico ya no puede, Dios. Nuestro cuerpo físico ya no puede, Padre. Pero tú multiplicarás nuestras fuerzas, tú levantarás nuestras alas como las águilas. Trata nuestras vidas, trata nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las luchas, gracias por las aflicciones. Porque reconocemos que somos débiles, pero en ti somos fuertes y que no estamos solos. No estamos solos. Póngase de pie. Póngase de pie. Levante sus manos y dígale, Señor, tú me sostienes. Dígale, Señor, tú me sostienes. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Y en toda la magnitud, Dios, Eres mi tú eres mi todo. Cristo Jesús. Tú eres mi todo, Señor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Ante todas las situaciones, yo quiero que le digas al Señor esto ahí en tu corazón. Señor, sea cual sea tu voluntad,